Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por estar hoy aquí, el último día de las jornadas, un viernes, sé que es duro. Intentaré ser todo lo amena posible y muchas gracias también a la organización y a los organizadores de mesa por dejarme contribuir hoy aquí. Bueno, pues a través de esta propuesta me gustaría reflexionar sobre la divulgación de la arqueología en mi provincia de origen, que es Asturias. Lamentablemente no puedo exponer todos los paradigmas que hay arqueológicos, ni los mitos, ni todas las vías alternativas, porque sería imposible. Entonces he seleccionado ciertos aspectos que son bastante interesantes, en mi opinión. En concreto, bueno, pues la leve romanización del territorio, que ha servido para justificar desde el siglo XIX en adelante la denominada Reconquista por parte del reino Astur y el mito del celta indomable por parte de nacionalismos y regionalismos. Aunque estas cuestiones están bastante superadas a nivel científico, sobre todo gracias a las líneas de investigación arqueológica surgidas a finales de los 70 y asentadas ya a partir de los 80, siguen muy vigentes en la cultura, en la identidad y en la publicidad en Asturias. En primer lugar, abordaré cómo se han transmitido a la sociedad estos modelos a través de modelos tradicionales, como son la educación pública y los distintos museos arqueológicos que existen en el territorio, y señalar después otros medios de divulgación de gran popularidad, ¿no?, que son apropiaciones sociales del patrimonio. Me gustaría que el objetivo principal de mi participación fuese una reflexión conjunta sobre nuestros modelos de divulgación arqueológica y cómo estos afectan e influyen a la sociedad. Pero antes de esto, me gustaría hablar de varios conceptos claves que para mí son importantes a la hora de hablar de la historia de Asturias. El primero es que no podemos hablar de una realidad histórica homogénea, lógicamente, ¿no? Las fronteras cambian. Y os he puesto... os he puesto este mapa, pues viendo cómo los límites van evolucionando. Quiero que os quedéis con la imagen de este mapa, porque luego vamos a ver otro mapa y los vamos a comparar un poco. En segundo lugar, pues la carga ideológica que llevan implícitos fenómenos históricos como son la romanización y la reconquista y también el paradigma celta. Y os pongo aquí ejemplos de distintas apropiaciones sociales, por supuesto distintos niveles. Aquí en la parte superior, esto es pues un grupo político de extrema derecha en Asturias que reivindican la reconquista como el episodio histórico que origina la nación española en Asturias. Mientras que otros como... Aquí, este es un grupo de música asturiano, Disebra, que significa libertad en bable, que utiliza el pasado castreño como el origen de la nación, del nacionalismo asturiano. Esta es una diadema, es muy conocida en Asturias, es de oro y está modificada, la gaita y la guitarra no son originales. Y luego aquí os pongo otra imagen que me pareció bastante simpática. ¿Se me oye bien? No sé si lo estoy haciendo. Gracias. Otra imagen interesante que me pareció, porque es muy simpática. Este sería Pelayo, escanciando un culín de sidra en una boca de un musulmán después de la batalla de Covadonga en la Reconquista. Son distintas apropiaciones del patrimonio, pero que me parecen interesantes señalarlas. Y luego la última, pues el carácter androcéntrico de los estudios, por supuesto. La historia todavía y sobre todo a nivel divulgativo está basada en los hombres, las mujeres somos actrices secundarias y hay veces que ni siquiera aparecemos. Pongo el ejemplo de varias imágenes donde vemos el estereotipo claro, ¿no?, de hombre guerrero, fuerte, rudo, que es el que se utiliza habitualmente en la divulgación. Ahora pasamos, ¿cómo divulgamos los arqueólogos, las arqueólogas a la sociedad? Os pongo divulgación obligatoria, la que todo el mundo tiene que cumplir, que es la asignatura de historia, muy dramática para algunos estudiantes que no les gusta. Y luego otra divulgación que yo pongo que es voluntaria, ¿no? Pues los museos arqueológicos, a través de charlas divulgativas y distintos itinerarios culturales. Aquí os pongo el contenido de la asignatura de Ciencias Sociales, solo el bloque 3, que es el dedicado a Historia todavía en la actual ley de educación, que es el currículum, los contenidos. De primero de la ESO son para niños de 11-12 años. Pues si lo veis, yo creo que son temas de licenciatura, de grado de Historia.
son verdaderamente complejos, como lo son también los objetivos que tienen que cumplir estos niños y niñas a la hora de enfrentarse a la asignatura, ¿no? Pues os leo uno al azar: relacionar la romanización con la difusión del cristianismo y los valores como el patriarcalismo, la ciudadanía y el universalismo. No sé, si os lo pongo ahora de examen, yo realmente no sabría cómo contestar, cómo enfocar, y menos pedirle a niños de 11, 12 años que hagan esto. Para hacer esta exposición también dije, bueno, pues voy a mirar los libros de historia, ¿no? A ver cómo tratan estos temas, ¿no? Cómo son capaces de divulgar, ¿no? Todos esos contenidos y objetivos en los libros. Cada tema más o menos aproximadamente pues son 6 hojas, y aquí hay varios errores que me gustaría comentar, ¿no? Lo primero, el mapa de Asturias. Os dije que vieseis, ¿no?, el concepto de diferentes fronteras que hubo en la historia. Pues no, aquí Comunidad Autónoma de Asturias en época prerromana y romana. Y luego también se identifica a los astures con toda la provincia de Asturias, que tampoco es así. Otro de los temas interesantes, ¿no?, son las imágenes que aparecen en los libros. Este es un típico castreño. Ya lo veis aquí, no sé, más de la serie Vikings que otra cosa, pero es lo que hay, ¿no? Por supuesto, ninguno, ni el casco ni el escudo, han sido encontrados en la provincia de Asturias, y no tiene ningún tipo de lógica, por lo menos en mi opinión, que puedan justificar esta imagen en un libro de texto en la escuela. Otra de las imágenes que me gustaría mostrar es eso, ¿no? Cómo se habla de la mujer, ¿no? Pues se habla de mujer estereotipo, además en un epígrafe aparte, ¿no? Primero hablamos de historia y luego, bueno, pues por temas de coeducación vamos a meter a la mujer. Pues yo creo que estas cosas deberían por lo menos reflexionarse seriamente. Luego, unas conclusiones, reflexiones, pues yo veo que hay una necesidad de intercambio entre los docentes y el personal investigador, ¿no? La necesidad de aportar en la escuela, ¿no?, que la historia es cuestionable, interpretable, que nunca es definitiva, y evitar que en la enseñanza de la historia contenga planteamientos llenos de prejuicios. Y luego, nada, otras conclusiones que tampoco me voy a poner a leer, pues el modelo androcéntrico, que se utiliza la literatura como complemento, las tesis innovadoras no aparecen, se utiliza sobre todo, para hablar de la romanización, época prerromana, se utilizan los castros, sobre todo Coaña, y sin embargo las últimas aportaciones de la arqueología no se incluyen. Ahora paso a los museos. En Asturias solamente he metido aquí los museos que hablan de la arqueología desde época prehistórica hasta época medieval. Hay 29 museos y dos en proceso en proyecto, no se sabe si se van a hacer o no, pero bueno, con distinto nombre, pero al final son mismos perros con distintos collares. Solamente os voy a poner, bueno, esto es también muy interesante, ¿no?, porque no es que estos centros de divulgación estén en relación, yo creo, con que la sociedad quiera que haya más museos, ¿no?, de los propios pueblos, sino que yo creo que tiene un carácter muy, muy político. Porque si veis, en 2006, 2007, se llegan a inaugurar 6 museos, y luego en 2011, 2012, 5. Pues está muy en relación con las elecciones en Asturias, ¿no? Se inaugura un museo, mira lo que cuida la cultura, el pueblo. Yo lo veo más en relación con eso que haya necesidad de 30 museos en Asturias. Por último, bueno, pues hablaros un poco de cómo se divulgan estos museos. Solamente os pongo el ejemplo del Museo Arqueológico de Asturias, y os pongo el ejemplo de la epigrafía, ¿no?, que puede ser muy interesante para un historiador, para un arqueólogo. Pero si solamente pones las piezas, pones una transcripción de lo que dice, pues a la gente pasa, ¿no?, mira una piedra y se marcha. Yo creo que necesitamos una serie de mediadores, ¿no?, entre lo que se está haciendo a nivel científico y luego la sociedad. Esta manera de divulgar es decir todo y no decir absolutamente nada. Luego, a través de las vitrinas, pues se puede ver que hay un montón de piezas y que al final la explicación es muy leve. Es una ficha de inventario, se dice lo que es la pieza, que a veces pues son palabras que la gente no comprende. Se suele decir de dónde es, que muchas veces se dice simplemente pues Castros de Asturias, y a ver qué castro es. Y luego de qué materiales están hechos. Yo creo que es más interesante pues hablar de otros aspectos de las piezas y no una ficha de inventario. Y os hago aquí unas breves reflexiones sobre la musealización de la arqueología en Asturias, que
es mi opinión, simplemente. Pues veo la necesidad de unas visitas guiadas. En el Museo Arqueológico de Asturias no hay visitas guiadas. Evitar la exposición de objetos en vitrinas, ¿no? Y reproducciones que la gente pueda tocar. Y sobre todo, no sé, incluir tanto en la educación como en los museos la arqueología experimental. Yo creo que es fundamental. Perdón. Los itinerarios culturales, solamente os quiero poner una anécdota. Esto es la vía romana de la Carisa, que es un GR que se puso en valor hace unos cuantos años. Este es un cartel expositivo en el que se puede observar que la economía castreña era cerealística, el maíz. Bueno, pues creo que, a no ser que digamos que los castreños descubrieron América, es un fallo, es una anécdota, ¿no? Es una chorrada, porque al final se puede quitar en un momento, pero yo creo que es que así se ve, ¿no? Cómo nos importa la divulgación de nuestros contenidos en Asturias. Y ya entro en los medios populares de divulgación. Siempre me gusta poner esta viñeta porque me parece muy interesante. Es publicidad de La Nueva España, que es un periódico local de allí, sobre unos fascículos que van a proponer sobre la historia de Gijón, ¿no? Y aquí vemos el estereotipo de Asterix y Obelix representando a los castreños con madreñas y bebiendo sidrinas, bastante ebrios, mientras que el romano es el que está trabajando, ¿no? Pues aquí se identifica, ¿no?, lo asturiano con Asterix y Obelix, mientras que el romano cabreado es lo de fuera, ¿no?, lo foráneo. No sé, a mí me da la sensación de que lo romano en Asturias se ve como algo fuera, ¿no? No es nuestro patrimonio. Perdón. Y otro de los medios populares de divulgación del patrimonio son las novelas, las mal llamadas, en mi opinión, novelas históricas. Os he puesto 8, pero os podría poner 20. Y aparte son todas del 2000 en adelante, es un boom que hay ahora. Para mí podríamos decir, ¿no?, es un género literario. ¿A ti qué te importa lo que la gente haga, ¿no?, de recreación histórica y tal? Algunas de estas obras pues contienen una bibliografía científica al final y luego tienen publicidad como esta, ¿no?, Historia y ficción de las raíces ancestrales de la nación española. En pleno siglo XXI la editorial y la autora es capaz de decir que hay un origen de la nación española mucho antes que de 1492. Estas cosas yo creo que tenemos que tener cuidadín, ¿no?, y que como arqueólogos, como historiadores, como arqueólogas y historiadoras, tendríamos que igual hacer algo, por lo menos debatirlo, ¿no?, y decir, oye, cuidado, que aquí hay una identidad peligrosa. Pues nada, esto es un poco lo que os acabo de decir: evitar el abuso de la novela histórica como instrumento político e ideológico, no fomentar el equívoco de cualquier tiempo pasado fue mejor, y que muchas veces los destinatarios no ponen en duda la veracidad de la historia, ¿no? Se creen antes lo que dice una novela histórica que lo que dice un texto científico, porque muchas veces no es capaz de comprender lo que está diciendo el texto científico. Sin embargo, a través de la narrativa es mucho más fácil que comprendan lo que están leyendo. Otro de los medios de divulgación es Internet, ¿no?, que aquí me pregunto si todo vale. Si ponemos romanización en Asturias, que es un ejemplo, salen más de 4.000 resultados de toda clase de variedad. El primero que sale es Wikipedia, que aquí os pongo, es bastante escueto, solamente habla de la historia de Asturias, pero me parece muy interesante algo que ha aportado ahora Wikipedia, que es esta parte de aquí abajo, ¿no?, que dice: existen desacuerdos sobre la exactitud de la información en este artículo, sección, respecto a esta sección, y que hay una página de discusión en la que la gente puede entrar, ¿no? Y este artículo sección tiene un estilo difícil de entender para los lectores interesados en este tema. Yo aquí creo que Wikipedia nos acaba de dar 1000 vueltas en divulgación con simplemente este texto, ¿no? Y luego eso, existen desacuerdos sobre la neutralidad de este punto de vista. Me parece muy, muy interesante. Bueno, aquí lo he vuelto a poner más de cerca. Luego os pongo, bueno, pues sobre las novelas históricas Internet. Bueno, pues aquí hay una página de Castros de Asturias. Pues hay un comentario, ¿no? Se habla sobre Coaña, sobre un estudio de Coaña, y hay una persona que comenta que el libro de Isabel San Sebastián llamado La Visigoda hablan de este castro y su posterior destrucción por parte de mis enemigos los musulmanes. Para mí, desde luego, un muy buen libro de mis antepasados los visigodos. Cuidadín.
os pongo otro ejemplo, ¿no? Este es de otro libro, no me acuerdo exactamente cuál. Precioso libro con muy buena descripción de los astures. En gran parte seguimos siendo como nuestros antepasados, excepto por la luz eléctrica, internet, capitalismo, bueno. Muy buen resumen, casi no hace falta leerlo, aunque yo lo recomiendo. La gente se cree en las novelas históricas. Y bueno, para final, las reflexiones finales sobre la divulgación sobre la arqueología en Asturias, pues eso, la pervivencia de antiguos paradigmas y sobre todo, bueno, en las novelas, que puedes decir que es literatura, ¿no? Pero en el currículum oficial educativo ya es preocupante, ¿no? Y bueno, pues eso, la necesidad de recapacitar por el tipo de divulgación que estamos realizando y la búsqueda de atractivas para la divulgación histórica, arqueológica. Y eso es todo, muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, yo quería comentar algo, porque la primera vez que fui a Asturias me quedé bastante impresionado por todas las representaciones que tú comentabas ahí, de que parece que Asturias es la cuna de España, ¿no? Sí. Y sí. Y el nacionalismo español peregrina a Covadonga, ¿no? Porque allí justo en Covadonga creo que recordar que hay una especie de cruz o algo así, pero no sé en qué sitio. Yo cuando llegué allí a Covadonga y vi la cruz, ese tipo de hormigón así algo clarito y tal, rápidamente me di cuenta y dije franquismo, y me acerqué y efectivamente del 50 y algo era la tal. Y en Santiago de Compostela, en la Plaza de la Quintana, que es la que está por detrás de la catedral, hay también una cruz del mismo tipo de hormigón, por eso lo relacioné, y es también del franquismo y tal, y nada, simplemente eso, esas... Pero, en plan, que decías del tema de evitar la politización, ¿no? De este tipo de... Y el problema es que se utiliza, ¿no? Muy a menudo... Sí, vamos, es constante desde el siglo XIX, bueno, no sé, en general, ¿no? Desde que existe la historia, la arqueología, utilizar este recurso como medio ideológico político. El franquismo sí que es verdad que ha utilizado la reconquista, ¿no? El mito de Covadonga, del celta indomable, ¿no? De que Asturias fue el origen de España por eso, ¿no? Porque no fue romanizado y que entonces son como los más antiguos de Asturias, pero de España, perdón. Y luego son los que mueven la reconquista y sí, la gente se lo cree, ¿no? Que Asturias es España y lo demás es tierra conquistada. Es un dicho muy típico allí y realmente la gente se cree este episodio de Covadonga. Todavía hay gente que se cree la ayuda de la Santina, no sé, está muy mezclado cristianismo, historia, ideología, son temas peliagudos y en los que poca gente entra. Ahora es que estaba intentando acordarme de dónde fue, porque juraría que fue en una sesión que hicimos en Energía de Faro, pero Carlos Marín, que no está aquí porque es doctor y se ha ido a Uruguay, hizo una presentación muy similar, pero por esta otra línea, que es la de el uso y la apropiación política de ese pasado astur, ¿no? En Asturias. Y entonces lo que analicé, me parecen dos presentaciones complementarias fabulosas, porque esta es la vertiente un poco pues más sociocultural, normal, ¿no? Pero la presentación de Carlos era toda esta otra vertiente política brutal en la que nos presentaba. Es que, por ejemplo, cuando estabas hablando de Asteris, a mí lo que me hacía gracia era la portada. Es que todos están así. O sea, entonces, esta especie de imaginario neofascista que se estaba generando a través del pasado y cómo se recuperaban todos estos iconos prerromanos reconvertidos a la política derechista rancia asturiana, ¿no? Y cómo todo eso pues acababa siendo parte de ese imaginario colectivo y por eso, pues como tenemos ese odio visceral a los musulmanes, acabamos diciendo todas estas cosas que se dicen ahí, ¿no? O sea, y cómo todo se va al otro. Entonces, no me acuerdo dónde es, a ver si lo busco, porque son dos presentaciones que es que hay que ponerlas juntas y verlas juntas y leerlas juntas. Y nada, que me gusta mucho. Gracias. Bueno, Carlos Marín hizo muchísimas reflexiones muy importantes sobre este tema, sobre el tema del celtismo y, por ejemplo, vamos, la izquierda asturianista no puede ver a Carlos Marín, pero ni en pintura, ¿eh?